Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal La Palabra de Dios Dice. Hoy en este día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 8. Y si te gustaría ver el resto de los capítulos, yo te invito a que vayas a la lista de reproducción en este canal y vas a encontrar el resto de los estudios que hemos hecho del libro de Daniel, versículo por versículo. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Eterno Padre que moras en los cielos, gracias por este tiempo. Te rogamos por aquellos que nos ven y te rogamos que les dé su Santo Espíritu a ellos y a nosotros, a mí, para poder explicar y a ellos para poder entender. Así que te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, si nos ves por primera vez, pues te invito a que te suscribas a este canal, que le des like si te ha gustado el video. Y yo te invito a que le eches un vistazo a la página que tenemos, porque está hecha y diseñada con el objetivo de ser una escuela bíblica, una escuela de discipulado. Ahora, el detalle que vamos a continuar aquí, cuando esto le apetezca, claro, ahora sí, es el siguiente. ¿Cuál es? Que nosotros ya hemos visto el capítulo 8 de Daniel, ¿vale? Hemos avanzado. Y concretamente vamos a ir hacia atrás porque lo tengo aquí. Nos hemos quedado en el capítulo y versículo, Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él dice, cuando se refiere aún se engrandeció, si tú lees el contexto, se refiere al cuerno pequeño. En el contexto de los demás capítulos, en el capítulo 7 o si revisas el capítulo 2, explicamos que en este caso tanto el cuerno pequeño o la unión del barro con el hierro representa el poder católico romano. ¿Y por qué tiene que ver con esa iglesia? Porque es la única iglesia que tiene un poder político y un poder religioso. El Papa no simplemente es un jefe de gobierno, también es el líder de la religión más grande, que es en este caso el catolicismo. Ok, ahora, aquí la Biblia utiliza un símbolo para representar lo que se llama el cuerno pequeño, porque nos dice que este sistema se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesús, y gracias a él, dice, fue quitado el continuo, ¿vale? Si tú vas al original, el sacrificio no está, es la palabra continuo. Y añade, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y no se refiere al Jerusalén, se refiere al conocimiento del santuario. Ahora a eso vamos a entrar el día de hoy. Vale, hemos visto que este poder dice lo siguiente, se engrandeció contra el príncipe del ejército, que es Jesús, y quita el continuo y el santuario es echado por tierra. Vamos a descubrir qué es eso. Vale, porque la Biblia nos está hablando de un sistema que se llama el historicismo. Nos va relatando la historia para que nos demos cuenta de que Dios estuvo presente y así estará hasta que Él vuelva por segunda vez. ¿Qué es el continuo? Cuando tú vas a leer los libros de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, vas a encontrar que existe lo que es el santuario. El continuo tiene que ver con eso, el santuario y su servicio. Eso tenía una representación, porque el continuo representa no solo el santuario, sino algo que se hace en el cielo continuamente, que es la intercesión por las personas, la salvación. Es decir, el plan de salvación. El plan de salvación no ha tenido un stop. El plan de salvación hasta que Jesús venga está continuamente activo. Dice así, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Porque lo que Moisés tuvo fue simplemente la copia. Dijo, haz esto, dice el libro de Éxodo, conforme al modelo que se te mostrará. Entonces, el modelo lo hizo en este caso Moisés, hizo la copia. Pero el original de esa copia está en el cielo. Y en ese santuario, en el cielo, ese santuario celestial, es, en este caso, Jesús, el sumo sacerdote. ¿Sí? Porque dice así, de un amplio y más perfecto tabernáculo, dice, no hecho de manos, es decir, no es
hecho donde los humanos no participaron, es decir, no de esta creación. Se refiere a que no participaron humanos en ese santuario, porque es el santuario hecho por Dios. Y Él es donde Él la vive, donde Él gestiona sus cosas. Entonces nos dice que Jesús es el sacerdote. Y así como Aarón y sus, por ejemplo, en Éxodo 28:1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, que era hermano de Moisés, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Estoy leyendo esta parte de aquí abajo, ¿vale? Mis sacerdotes, y a Aarón, y a Nadab, y a Abiú, a Eleazar, e Itamar, y a los hijos de Aarón. Entonces, los levitas se convirtieron en el sacerdocio, y Aarón era el sumo sacerdote, y sus hijos eran los sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote? Primero es la vestidura. Si tú observas aquí, simplemente visten de blanco. El sumo sacerdote ya tiene un traje especial, y este es el que dice que lleva Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, se refiere a eso. Vale, ¿cuál es otro detalle? Que este traje solo se ponían para ciertas ocasiones y sobre todo para entrar al lugar santísimo, que era un lugar que no entraba cualquiera. De hecho, este hombre no podía entrar, sino que el que vamos a indicar, el de blanco, no podía entrar. Pero con su traje especial, sí podía entrar, porque tenía una simbología. Entonces, este hombre podía entrar a la presencia de Dios donde estaba la Shekinah, y donde estaba la Shekinah estaba encima del el arca del pacto. Es decir, que estos personajes trabajaban dentro del santuario, que es algo que es simbólico a lo que hace Dios, en este caso Jesús, en el cielo. Vale, entonces todo esto tiene que ver con el continuo. Cuando dice que el papado quitó el continuo, nos quitó la visión de cómo trabaja Dios en el cielo, ¿sí? Y eso lo podemos registrar si vamos a la historia. ¿Qué es lo que tiene el santuario de particular? Cuando tú vas al santuario vas a encontrar primero que hay estos muebles. Los voy a marcar aquí un poquitico. Oh, aquí está. Está a la entrada. Cuando tú entras, porque el santuario tenía una entrada, el primer mueble que aparece es el altar del holocausto, que estaba siempre continuamente, se lo tenía trabajando. El lavacro también era parte de este continuo, porque después de que el sacerdote sacrificaba el animal que le habían entregado, es decir, lo cortaba en cachos, le sacaba la grasa, porque el que lo mataba era el que había pecado. Entonces el pecador traía su animal y él era el que tenía que matar, porque traía un animal que iba a ser su sustituto, porque el santuario nos habla en simbología de salvación, sustituto, un cordero. Por eso dice Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando dice eso, nos está invitando a ir al santuario. Entonces cuando venía la persona que había cometido un pecado y lo traía al altar, en este caso al santuario, los sacerdotes en este caso lo sacrificaban, quemaban la grasa y obviamente también su carne. Bueno, según sea el rito que tocaba, pero vamos a decirlo de forma general. Luego se lavaban las manos y los pies en el lavacro, luego ya entraban en este caso a la parte del lugar santo y lugar santísimo, y habían 3 muebles, que era la mesa de los panes, el candelabro y el incensario. Todo esto tiene un significado, y al final en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y todo esto es el continuo, ¿vale? ¿Y por qué es importante el tema del continuo? Me preguntarás. ¿Qué importancia tiene? Pues cuando tú entiendes que el continuo es esto, y dice que el papado echó por tierra el continuo, pues encontramos la primera cosa en el arca del pacto. En el arca del pacto está la ley. Y como se echó por tierra el continuo, pues la gente no guarda la ley. Guarda solo 9 mandamientos. Y uno que inventó, en este caso, la institución católica, que es el domingo. ¿Sí? Si tú vas a un catecismo, si algún día has recibido tú la primera comunión y tocó hacer el catecismo, seguramente la monjita o el sacerdote que te estaba preparando te dijo, oye, vamos a aprender los 10 mandamientos. Pero adivina, no te enseñaron lo de la Biblia, te enseñaron el catecismo.
Y si tú tienes un catecismo y lo coges con cualquier Biblia, ya sea la Nueva Jerusalén o de las sociedades bíblicas, pues tú las vas y la comparas y dice, oye, aquí falta algo. Entonces por eso es que dice que fue quitado el continuo, porque las personas no caen en cuenta cuando van a su iglesia de que hay ídolos y que el sábado no se guarda. Bueno, pero hablamos con católicos. Pero ¿y qué tal de los protestantes que supuestamente ya han salido del error? Pues no han salido del error porque siguen teniendo parte de los errores de donde salieron. También encontramos el tema del incensario. ¿Qué es el incensario? Pues ese era un lugar donde se colocaba incienso. Y Apocalipsis me dice que el incensario o el incienso son las oraciones de los santos. Cuando tú quitas el santuario, te hace ver la poca importancia de la oración. Cuando tú entiendes el santuario, entiendes que la oración es importante porque podemos interceder por otros. No necesito de un tercero que interceda por mí, ni de María. Y María es una mujer que cumplió el propósito de Dios, pero no podía interceder por nosotros. El candelabro era una lámpara que daba luz. ¿Y qué simboliza? Que yo tengo que dar testimonio, que tengo que compartir. Es lo que viene en Mateo 28, 19. Y de hacer discípulos. La mesa de los panes, ahí se colocaba pan. Y hay un texto que dice que no solo de pan vive el hombre, se refiere a la palabra. Es decir, que cuando quitamos el continuo, no tengo acceso a la oración, el testimonio me lo quitan, me dicen que dependo de que un sacerdote me explique. Es verdad que a día de hoy en muchas cosas ha cambiado, pero cuando tiramos a la historia y lo que nos está relatando la Biblia es historia, vemos que fue quitado el continuo, porque también fue quitado la palabra. La gente no tenía acceso a la Biblia. Es ahora en este tiempo que los seres humanos pueden acceder a la Biblia y nadie los mata por leerla. Nadie los mata ni los tortura por tener un trozo de ella. No hay que pagar grandes fortunas. Está al alcance, te la regalan muchas veces y están los Nuevos Testamentos a lo mejor en la basura tirados. O sea, así es importante. Mucha gente tuvo que derramar su sangre para que ese libro esté en tus manos. A lo mejor no es de valor para ti, pero si vas a la historia te das cuenta que hubo un montón de personas que quisieron poder extender la palabra de Dios para que esté en todos los idiomas, y a día de hoy lo está. Por eso es que cuando se quitó el continuo la gente no tenía acceso. El lavacro es un símbolo del bautismo. Entonces, ¿qué nos enseña la institución? Que los niños deben ser bautizados. Pero cuando vamos al santuario nos hace ver que son adultos los que reciben el bautismo. ¿Por qué adultos? Porque tienen que estar en sus 5 sentidos. Tienen que ser conscientes, porque la decisión del bautismo es una decisión que se hacía siempre consciente. De hecho, cuando vamos al Evangelio, Jesús no fue bautizado siendo niño, es bautizado cuando tiene ya una edad adulta, y es por eso que los bautismos de niños no están en la Biblia. Y el altar del holocausto, ¿qué simboliza? Pues es la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, que a través de eso yo acepto a Jesús como mi Salvador y entiendo de que Él me sustituye para que yo no muera, porque dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso a eso se está refiriendo, que el cuerno pequeño, esta institución, quitó eso. Y al día de hoy muchas cosas ya las tenemos, pero la mayoría han perecido. Entonces mira, el santuario es tan importante porque inclusive cuando vemos la historia del pueblo de Dios cuando salió desde por ejemplo, desde el mismo Éxodo, vemos que se celebró una Pascua, se inmoló o se sacrificó un cordero. Luego vemos que dice Pablo que el pueblo cruzó por el mar y eso le sirvió como bautismo. Luego avanzamos y resulta que cayó pan del cielo. Y luego tenían una columna de luz, es decir, una columna de fuego. Y hay una columna de nube, porque cuando tú echas incienso se levanta una columna de nube. Y al final en el monte, en este caso en el monte Sinaí, se recibió la ley. ¿Ves? ¿Qué hace? Vemos que en este caso el pueblo de Israel en el Éxodo está siguiendo el sistema del santuario.
Pero no solo eso, si avanzamos a nuestra vida espiritual, tiene que seguir el modelo del santuario, que empieza con recibir a Jesús como tu Salvador, bautizarte, o sea, no te puedes bautizar y luego recibir a Jesús, no, es anterior. Primero recibes a Jesús y luego te bautizas, luego comes la palabra, te instruyes, luego compartes la luz, ¿sí? Después viene la lámpara. Si tú ves, cada cosa coincide. Luego viene el tema de la oración y por último, obedecer la ley por amor. Nuestra vida espiritual debe seguir el camino del santuario. Por eso que cuando dice que el papado quitó el santuario, nos está quitando esa vida de devoción verdadera con nuestro Salvador Jesús. Como dice Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Pues esto es lo que se refiere a esto. Entonces Satanás utilizó el sistema papal para poder engañar a las personas y quitarles del camino del santuario. Por eso es que fue quitado el continuo, dice. ¿Vale? Ahora, yo no me estoy refiriendo a los miembros de las iglesias, que a lo mejor por ignorancia, que ese justamente es lo más seguro siempre, que a veces, bueno, yo también te comento, yo he sido católico y también me he crecido en un hogar católico, y como todo hogar católico, pues tú sabes que es un pie adentro y un pie afuera, pero uno no entiende eso porque lo hacen ver que es así, en este caso la práctica de religión. Pero cuando uno aprende de la Biblia se da cuenta de que así no funcionan las cosas y de que uno debe tomarse en serio, porque la vida cristiana es distinta, no tiene nada que ver con eso. Entonces este sistema pues nos muestra un cristianismo falso donde la gente se queda tranquila pensando de que haciéndolo de esa forma está bien. Dios no se excusa en nuestra ignorancia, es verdad, pero cuando tú ya estás conociendo y yo te lo estoy contando, las excusas ya no valen, ¿sabes? Así que por eso yo te traigo estas cosas como escuela bíblica, para que tú puedas recapacitar de cada cosa que tú estás viendo. Puedes leer tranquilamente. La primera parte que te estoy mostrando está en el Éxodo. La segunda parte la encontramos Éxodo también, todo desde Éxodo, Levíticos, Números. Y lo siguiente tiene que ver con toda la Biblia, porque encontramos todas estas cosas en la palabra de Dios. Por eso te comento siempre, te hago incidencia, siempre estoy de cansino con el tema del sábado. No porque sea idólatra, sino que te digo, oye, despierta, te falta ese detalle, guárdalo porque es importante para tu vida espiritual. A mí no me beneficia que tú guardes, porque ni gano, ni pierdo siquiera. Pero sí tengo una responsabilidad como el que comparte la luz, de decirte, mira, esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que yo he observado y lo que he estudiado. Yo te invito, hazlo porque va a ser bueno para tu vida espiritual. Entonces, por eso es que hay esa preocupación, porque el enemigo no está en Israel. El enemigo está en Europa y está en un país pequeño llamado el Vaticano. Ese es el poder, a lo que la Biblia lo llama la marca de la bestia. De ahí será toda esta historia. Ahora, para que compruebes que eso es así, como yo te lo digo, Números 4:7 dice lo siguiente: sobre la mesa de la preposición extenderás un paño azul y pondrás sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y dice, y el pan continuo estará sobre ella. Por eso digo que el continuo tiene que ver con eso, con el santuario. Éxodo 25:30, y pondrás sobre la mesa el pan de preposición delante de mí. Vuelve a repetir, continuamente. Por eso se llama esto el continuo. Así que eso, mis estimados amigos. Vamos a ver un poquito más para no hacértelo más largo. Éxodo 27:20. Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite pura de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Vuelve aquí a hablarnos de qué, del continuo. Esto es el continuo. Éxodo 30:7-9. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo, o sea, es decir, que tiene que ser constantemente, rito perpetuo. Delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso
No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces, esto es el continuo. Así que no para hacerte más largo, la semana que, bueno, en el siguiente video continuaremos con este tema para que comprendas por qué es importante el continuo. Si vas a nuestra lista de reproducción vas a encontrar más referencias. Tenemos una lista de reproducción con respecto al santuario, ¿vale? Y para que veas cómo voy trabajando, pues tengo varias listas de reproducción en virtud de ir cambiando la temática para no cansarte más que nada. Pues ahora hemos vuelto con Daniel. Luego a veces volvemos con Apocalipsis. En otros momentos estamos como las 25 leyes para ser exitoso en la vida. También estamos con ese detalle, estamos con el tema del santuario. Entonces vamos moviendo entre varios temas y cada tema grabado pues queda en la lista de reproducción y así cuando tú quieres pues lo vas y lo miras, ¿vale? Así que así trabajamos. Y si tú miras el resto de la lista pues está diseñado como una escuela bíblica. Vale, mis amigos, así que os mando un fuerte abrazo y esperamos tus comentarios. Si te gustó el video, le das like. Te invito a suscribirte, a compartir con otros esta información y nos veremos en el siguiente video. Un fuerte abrazo a todos, bendiciones.